Hola, hola queridos niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que estén animaditos en sus estudios, juiciosos en sus casas, colaboradores en el oficio del hogar y que sus vidas estén siendo cada día sustentadas por nuestro amado Señor. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil y como es costumbre, los invito a que se alejen de toda distracción, de todo lo que los pueda entretener para que puedan estar súper concentraditos en esta clase, para que puedan entender todo lo que vamos a trabajar. ¿Listos? Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase dándole gracias a Dios por este tiempo. Los invito a que oren conmigo. Maravilloso Señor, Dios de gloria y majestad, te damos gracias por este día que nos permites acercarnos a ti una vez más para seguirte conociendo, para seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que prepares nuestros oídos para poder escuchar y entender este mensaje, que nos ayudes a retener en nuestro corazón todas esas enseñanzas que nos das y que nos ayudes a vivir para tu gloria. Señor, perdónanos por todo pecado, por toda ofensa, por todo lo que hacemos, decimos, pensamos que no te da la gloria. Por favor, límpianos y ayúdanos a vivir para agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos niños, la semana pasada trabajaron con la profe May la pregunta número 124 que decía: ¿quién instituyó estos sacramentos? Y aprendieron que el que instituyó el sacramento del bautismo y de la cena del Señor fue el mismo Señor Jesucristo, dándoles esas órdenes a sus discípulos. Pues bueno, espero que recuerden la enseñanza y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los sacramentos y vamos a estudiar la pregunta número 125 que dice: ¿por qué instituyó Cristo estos sacramentos? La respuesta dice: para distinguir a sus discípulos del mundo y para consolarlos y animarlos. Pues para entender esta respuesta la vamos a estudiar en dos partes. Lo primero que vamos a ver es que dice que estos sacramentos los instituyó Cristo para distinguir a sus discípulos del mundo, para distinguirlos. Y esa palabra distinguir, ¿saben qué significa? Pues buscando en el diccionario encontré esto. Dice que distinguir es hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc. En ese sentido, mis niños, el bautismo es una señal pública en nuestras vidas que nos hace diferentes a las demás personas, porque cuando nos bautizamos, estamos declarándole a las personas, estamos declarando públicamente nuestra fe. La profe May se los enseñaba la semana pasada. Cuando nos bautizamos, estamos diciéndole a las personas que creemos en Cristo como el Señor y Salvador. Estamos diciéndole a los demás que tenemos un Dios, que tenemos un Señor, un Salvador. Pero además declaramos que pertenecemos al pueblo de Dios, que somos hijos de Dios. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Miren qué lindo. Estos versículos nos están diciendo que cuando nos bautizamos nos estamos uniendo al Señor. Nos estamos revistiendo de su gracia, de su bondad, de su espíritu para poder vivir la vida que a Él le agrada. Él va operando un cambio en nosotros, conformándonos a su voluntad. Así que por eso son importantes estos sacramentos, porque nos recuerdan a nosotros mismos y a los demás que somos diferentes, que somos el pueblo de Dios, que nosotros no vivimos como cualquier persona, que vivimos como hijos de Dios aquí en la tierra.
Y es posible que algunos de ustedes hayan sido bautizados cuando fueron chiquitos. Es decir, según la Biblia, uno se bautiza cuando se convierte a Cristo, cuando comienza a creer en Cristo como el Señor y el Salvador, cuando entiende que no hay otra manera de ser salvos, que no son nuestras buenas obras, que no es lo que nosotros hacemos, sino que solo hay salvación en Jesús. Cuando uno cree eso, allí se bautiza. Pero si eso lo hace uno cuando es adulto, entonces ahí debe bautizarse. Entonces por eso vemos adultos bautizándose. Sin embargo, si esa persona adulta, después de haberse bautizado, tiene hijos, pues esos hijos que tiene los bautiza, ya no va a esperar a que sus hijos crezcan y sean adultos para bautizarse, sino que los bautiza así, chiquititos. Y cuando los bautiza, están declarando que sus hijos van a ser criados en la misma fe que ellos tienen. Entonces, aunque los niños son muy pequeños, se bautizan aunque ellos no entienden qué es lo que están haciendo, pero los que se comprometen a seguir a Cristo son los padres de esos niños chiquitos. Esos papitos se están comprometiendo a enseñarles a sus niños acerca de Dios para que cuando crezcan ellos mismos puedan seguir a Cristo. De esta forma, los niños también pueden crecer con esa señal en sus vidas de que son parte del pueblo de Dios. Y cuando crecen, hacen una confesión pública de su fe diciendo, sí, efectivamente yo creo en Cristo. Creo que ya en la iglesia hemos visto esos casos, ¿no? Tanto de bautizos de adultos, bautizos de niños y niños que a la edad de 12 años confiesan su fe pública diciendo, sí, mis papás me criaron enseñándome esto, pero yo entiendo y yo creo que Jesús murió por mí y esa es la confesión de fe, ¿cierto? Entonces, esa señal del bautismo nos distingue, nos hace diferentes, nos recuerda que somos diferentes a los demás porque somos hijos de Dios. Lo segundo que nos dice la respuesta es que estos sacramentos los instituyó Jesús para consolarlos y animarlos. Y es que algo muy importante, mis niños, que tenemos que tener presente es que el bautismo es un sacramento de inclusión. Es decir, cuando nos bautizamos nos estamos incluyendo en el pueblo de Dios. Estamos diciendo somos parte de ese pueblo de Dios. Pero el otro sacramento, que es la Cena del Señor, es un sacramento de comunión. Un sacramento que nos recuerda que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para perdonarnos, para darnos vida eterna y salvación. Este sacramento de la Cena del Señor nos recuerda que aunque éramos pecadores, Dios nos vio con amor y envió a su Hijo para que al morir en la cruz nosotros pudiéramos ser hechos también hijos de Dios y pudiéramos tener comunión, cercanía con Dios. Por esto, el sacramento nos consuela, nos recuerda que esta vida es temporal, que esta vida un día va a terminar, que los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra, las enfermedades, un día se van a acabar, que vamos a estar con Jesucristo por la eternidad, que así como aquí en la tierra podemos compartir el pan y el vino, recordando su cuerpo y su sangre, un día estaremos con Él en la eternidad comiendo esa cena con Él. Este sacramento nos anima a continuar luchando, a continuar testificando, nos anima a seguir creyendo a pesar de las críticas, de las burlas, de las dificultades que se nos presentan. Cuando comemos la cena del Señor, recordamos que Él lo dio todo por nosotros, no porque fuéramos muy buenos, no porque fuéramos los más santos de los santos, sino por amor, porque a pesar de nuestro pecado, Dios decidió amarnos y atraernos a Él. Leamos primero a los Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Este es el objetivo del sacramento de la Cena del Señor. Recordar que un día Jesús se hizo carne, vivió entre nosotros, nos enseñó el camino para llegar al Padre,
padeció una muerte cruel en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, pero Él no se quedó allí muerto, sino que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder. Y un día vendrá por su iglesia para que estemos con Él por la eternidad. Estos sacramentos nos recuerdan que un día Dios inició una obra de salvación en nuestras vidas y que seguirá trabajando en nosotros hasta que nos llame a su presencia. Bueno, vamos a repasar entonces lo que hoy aprendimos. Hoy trabajamos la pregunta número 125 que dice: ¿por qué instituyó Cristo estos sacramentos? Y aprendimos que hubo dos motivos. El primero, para distinguir a sus discípulos del mundo, ¿cierto? Una señal que los distinguía, que los hacía diferentes. Y el segundo, para consolarlos y animarlos. Bueno, pues vamos a terminar nuestra enseñanza orando y dando gracias. Vamos a orar. Precioso Dios, te damos gracias por la enseñanza que nos permitiste compartir el día de hoy. Gracias porque podemos aprender, Señor, la importancia que tienen estos sacramentos para nuestras vidas. Gracias porque los diste como un recordatorio para nosotros, que somos tu pueblo, que tú nos escogiste, que tú nos hiciste tus hijos y que un día, Señor, vendrás por nosotros para que estemos contigo por la eternidad. Gracias, Padre, porque porque a través de estos sacramentos podemos ser consolados al recordar tu sufrimiento que padeciste por amor a nosotros. Gracias, porque estos sacramentos nos recuerdan que nosotros no somos perfectos, pero que en ti somos hallados justos delante de Dios, porque tú pagaste ese precio por nuestros pecados, porque tú diste tu vida, Señor Jesús, para que nosotros no tuviéramos que estar separados de Dios por la eternidad. Gracias, amado Señor, por ese amor infinito con que nos amaste. Te pedimos que nos ayudes a amarte también con nuestras vidas, que nuestras acciones reflejen que hay un Dios vivo en nuestros corazones. Ayúdanos a brillar tu luz en medio de las tinieblas y guíanos siempre con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, mis niños, me alegró mucho compartir con ustedes esta enseñanza. Espero la atesoren en sus corazones y sigan creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Los quiero mucho, los dejo con la profe Isabel para que sigan trabajando esta clase con las preguntas que ella ha preparado. Que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿por qué instituyó Cristo estos sacramentos? ¿Por qué instituyó Cristo estos sacramentos? La segunda pregunta es: ¿qué significa distinguir? ¿Qué significa distinguir? Y la tercera pregunta es: cuando nos bautizamos, ¿qué estamos declarando públicamente? Cuando nos bautizamos, ¿qué estamos declarando públicamente? Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden memorizar el versículo y escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.